Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, la idea de este video es que les sirva de guía para el desarrollo del sitio web con base de datos que estamos trabajando en clase, que básicamente es el periódico, ¿cierto? Entonces, bueno, inicialmente recordemos cuál es la división de carpetas que estamos trabajando, o la organización de carpetas. En este caso recuerden que lo que se recomendó fue tener una carpeta donde vamos a tener todo lo referente a desarrollo, en este caso dev, ¿cierto? Dentro de dev vamos a tener dos carpetas principales: code, donde van a estar todos nuestros proyectos, por ejemplo los proyectos Django, y en EMS todo lo que son los entornos virtuales. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, recordar esta estructura: carpeta dev, y dentro de dev una carpeta para entornos virtuales, en este caso yo la llamé EMS, y otra carpeta para los proyectos, que en este caso yo llamé code. Listo. Entonces comencemos. Estamos en dev, vamos a verificar. Listo, estamos en dev, limpiamos, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar a virtual EMS para inicialmente crear nuestro entorno virtual. Ok, entonces, ¿cuál es el comando para crear los entornos virtuales? Es python 3 -m VM. Acuérdense que este VM es la herramienta que tiene Python para crear entornos virtuales, y después de esto va el nombre del entorno virtual. En este caso yo voy a poner mi periódico. Listo. En Windows no es necesario poner el 3. En Windows, con hacer esto, Python ya debería funcionarles. ¿Ok? En la terminal de Windows, que básicamente es la CMD que estamos utilizando en el salón. En Linux sí es necesario. Entonces aquí yo agrego para que cree el entorno virtual, y listo. Vamos a verificar. Efectivamente ahí está nuestro nuevo entorno virtual. Ahora vamos a proceder a activarlo. ¿Cómo lo activamos en Linux? Queremos source, ¿cierto? Mi periódico, entramos a bin y activate. Listo. ¿Cómo verificamos que está activo? De este lado. Cuando aparezca de este lado el nombre del entorno virtual, ya sabemos que está activo nuestro entorno. Listo. Entonces, limpiamos pantalla. Una aclaración: en Windows no es necesario escribir ese source. En Windows simplemente entramos a la carpeta del entorno virtual, entramos a su carpeta scripts y ejecutamos el comando activate. ¿Listo? Así lo estamos haciendo en clase con los compañeros que están utilizando Windows. En la CMD ejecutan tal cual les expliqué: entrar al entorno virtual, entrar a scripts, ejecutan activate. Listo. Entonces volvamos a nuestra terminal. Listo, ya tenemos el entorno virtual activo. Nos vamos a la carpeta de códigos, codes, ¿cierto? Recuerden que esta carpeta vamos a tener todos nuestros proyectos, y antes de comenzar, entonces tenemos que instalar Django. ¿Ok? Antes de instalar cualquier paquete, acuérdense que está activado el entorno virtual. ¿Ok? Entonces, con pip instalamos Django. Entonces ejecutamos pip install de Django. Listo. Así como está ahí, él instala la última versión de cualquier paquete que estemos instalando, en este caso la última versión de Django. A modo de práctica yo voy a instalar la versión 4.1. Listo. Listo, ya está instalando Django. Listo, muchachos, entonces ejecutamos pip freeze para verificar, y listo. Aquí tenemos Django instalado, la versión 4.1. Ahora ya podemos crear nuestro primer proyecto, nuestro proyecto periódico, ¿cierto? Entonces ejecutamos el comando django admin start project, y vamos a llamarlo mi periódico, igual que el entorno virtual. Ejecutamos, verificamos y efectivamente ya se acaba de crear
nuestro proyecto Django, mi periódico. Listo. Entramos a la carpeta que se creó y listo, muchachos. ¿Cómo verificamos que estamos en la raíz del proyecto Django? Cuando aparezca este archivito, ok, manage.py. Listo. Ok, entonces estando en la raíz del proyecto vamos a abrir Visual Studio Code. Entonces code espacio punto, y este punto indica que vamos a abrir con Visual Studio Code la carpeta actual, en este caso el proyecto Django que acabamos de crear. Ok, abrimos Visual Studio Code, ahí está abriendo ya nuestro proyecto. Listo, ya tenemos nuestro proyecto. Control J se abre la terminal y miren que por lo menos aquí en Ubuntu él de una vez me abre la terminal con el entorno virtual activado. Listo, entonces ahora vamos a hacer antes de comenzar a codificar, vamos a hacer algunos ajustes a las configuraciones del proyecto. Entonces acuérdense que primero tenemos que hacer que nuestro proyecto trabaje con MySQL, ¿cierto? Antes de eso vamos a verificar que nuestro proyecto se ejecute con el comando Python 3. Acuérdense que en Windows no es necesario el 3, simplemente Python. Como estamos en Linux, Python 3 manage run server. Vamos a verificar. Entonces miren que aquí me está diciendo que no se han ejecutado algunas migraciones que traen los proyectos Django por defecto. Esto después lo podemos hacer, no hay problema. Y vamos a abrir este servidor de pruebas o servidor de desarrollo que trae Django. Y miren que por defecto él me bota este frontend o esta apariencia. Bueno, ya sabemos que nuestro proyecto está funcionando. Con control C paramos la terminal, control L y limpiamos nuestra terminal. Listo, entonces miren que apenas yo ejecuté el proyecto se creó esta base de datos SQLite, que es un archivito aquí que te crea Django por defecto y que usa como base de datos de desarrollo. Nosotros no vamos a usar esta base de datos, vamos a usar una base de datos MySQL, que se usa más en entornos empresariales, en entornos reales de producción. Eso es la primera configuración que vamos a hacer, de las que le hablé hace un rato, en nuestro proyecto. ¿Cómo se hace eso? Dentro del proyecto hay una carpetica que tiene el mismo nombre del proyecto, en este caso mi periódico. Entramos ahí y hay un archivito que se llama settings.py. Entramos a settings.py y vamos a irnos a una opción que se llama databases, que básicamente es un diccionario. Así que nos dice esto: por defecto, por default, la base de datos que va a utilizar cualquier proyecto Django nuevo es este SQLite que aparece aquí, este archivito que está acá. ¿Listo? Eso lo vamos a cambiar. Vamos a decirle que trabaje con una base de datos MySQL, y para eso hay que cambiar esto que está aquí. Entonces, ¿qué se cambia primero? Aquí le tenemos que decir que utilice MySQL en el engine, o sea en el motor, y acá lo cambiamos con este valor, le decimos que trabaje con MySQL. El name cambia y aquí vamos a decirle que utilice un nombre de base de datos. Esa base de datos tiene que existir, ¿ok? Ahorita más tarde la creamos. Entonces, la base de datos se va a llamar mi periódico, igual que el proyecto. También vamos a tener las credenciales, tenemos que configurar las credenciales para conectarnos a MySQL. Acuérdense que MySQL maneja usuario y contraseña. Entonces, user, por defecto el user que utiliza MySQL es root, ¿cierto? Root. Agregamos otra aquí que es el password. Ok. En mi caso, mi servidor local de MySQL, yo utilizo MySQL como clave. ¿Listo? Muchachos, importante, esto es una muy mala práctica, poner datos sensibles como contraseñas en el código directamente.
Para esto se usan alternativas como entornos, variables de entorno, pero en este caso, como es un ejercicio académico, pues vamos a ponerla aquí directamente. Igual, por favor, no se olviden, esto es mala práctica, se deberían usar por lo menos variables de entorno. Ok, listo. El host, o sea, el servidor donde se está ejecutando nuestro servidor de base de datos MySQL, es un localhost. Ese localhost también es conocido como 127.0.0.1. ok, localhost, pues esta dirección hace referencia al mismo equipo donde se va a ejecutar este código. Listo. Y el puerto, que por defecto es el 3306. Eso es el puerto por defecto con el que funciona MySQL. Listo. Ok, ya tenemos configurada el acceso a base de datos MySQL. Ahora hay que instalar otro paquete, vale, un paquete que utiliza el proyecto Django o Python más bien para conectarse a MySQL. Ese paquete se llama MySQL Client. Entonces lo instalamos con pip install MySQL Client, y recuerden que si lo dejan así, se instala la última versión del paquete, en este caso el MySQL Client. A mí me gusta especificar las versiones, entonces yo le digo, bueno, instalarme la 2.0.0 y nos fuimos. Cancelando, listo, control L y verificamos con pip freeze, y miren que ya tengo Django 4.1 y tengo MySQL 2.0.0. listo. En teoría eso sería todo lo que hay que hacer. Vamos a probar nuestro proyecto otra vez con run server. Si se ejecuta bien, tenemos un pequeño error. Ok, listo, esta base de datos tiene que existir, ¿vale? Vamos a crearla en nuestro MySQL local, nuestro servidor local, localhost. Entonces vamos a abrir el Workbench, programita que estamos utilizando para trabajar con MySQL. Aquí lo tenemos y acá está la conexión. Vamos a recordar cómo se crea esta conexión. Si no existe ninguna, pues tenemos que crearla. Ok, entonces creamos la conexión. Vamos a decirle que está en la conexión localhost 2, ok, porque ya tenemos la 1 aquí, la primera. Esta la vamos a llamar localhost 2. Entonces el hostname, como ya dijimos, localhost también se conoce como 127.0.0.1, puerto por defecto 3306, el usuario que tiene MySQL por defecto root. Y ahora probemos conexión. Listo, ok. Vamos a utilizar, en este caso podemos utilizar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar esta que acabamos de crear y listo. Entonces, ¿cuál es el error? Que no existe la base de datos en mi periódico. Vamos a crearla. Nos vamos a la opción de esquemas, clic derecho, y vamos a crear un esquema. Entonces este esquema se va a llamar o esta base de datos se va a llamar mi periódico. Ok, y aplicamos. Listo, actualizamos acá en este botoncito y ya existe la base de datos, mi periódico. Volvemos al código, intentamos arrancar otra vez el proyecto y listo. Miren que ya me sale el proyecto ejecutándose en localhost y ya se muestra correctamente. Vale, como les dije, esto es porque no se han ejecutado algunas migraciones que trae Django por defecto, pero eso lo vamos a ejecutar junto con unas migraciones que vamos a crear a partir de unos modelos que vamos a trabajar ahorita. Entonces volvemos al proyecto, control C para terminar la ejecución. Aquí en el terminal limpiamos consola y volvemos al proyecto.
Ahora vamos a crear una nueva aplicación. Acuérdense que las apps en Django son como los módulos en los cuales vamos a organizar nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, nosotros creamos en clase una aplicación o un modulito que se llama News, ¿okay? Que es donde vamos a gestionar todo lo que son las noticias. El comando, ¿cuál sería? Python, ¿cierto? 3. Acuérdense que de nuevo les recuerdo, en Windows no es necesario el 3, simplemente Python, ¿ok? Como estamos en Linux, escribo Python 3, manage, start app y el nombre de la aplicación, en este caso la app se va a llamar News. Listo, vamos a verificar que se haya creado la aplicación y miren que acá está la aplicación News, ¿ok? Ahora tenemos que decirle a Django que ya tenemos una nueva aplicación. ¿Cómo le decimos? Nos vamos a Settings y aquí arribita en esta lista de Install Apps vamos a agregar News, ¿ok? Si no hacemos esto no se van a crear las migraciones de los modelos que vamos a crear a continuación. Listo. Ya Django sabe que existe esta nueva aplicación News y ahora nos vamos a esa aplicación que se creó aquí, News, y nos vamos a modelos. Aquí vamos a crear los modelos a base de datos que va a utilizar nuestra aplicación. ¿Qué son los modelos? Son lo que se conoce en programación como clases, ¿cierto? Y esas clases representan, o cada clase, cada uno de estos modelos representa una tabla en la base de datos. Listo. Entonces dijimos que íbamos a tener una tablita de News, ¿vale? Aquí no es necesario agregar el campo ID que estamos usando en nuestros diseños, porque ya Django lo agrega por defecto como un auto incremental. Entonces, por ejemplo, ID no es necesario. ¿Listo? Ok. Vale, entonces dijimos que necesitamos un title, ¿cierto? Ese title va a ser models.charfield y ese charfield va a tener un max length, creo que es max length, no me acuerdo muy bien. Max length termina en th, creo que es así, si no estoy mal, ahorita verificamos. Listo, seguimos, y esto va a tener un máximo de 100 caracteres. Tenemos la información, ¿cierto?, de la noticia como tal, models.textfield para textos largos o párrafos. Dijimos también que va a tener una fecha de la noticia, news date, yo lo voy a llamar así, y models punto va a ser un date field. Listo. Vamos a dar hasta aquí el modelo y vamos a crear unos modelos de los cuales esta clase depende, ¿okay? Dijimos que tenemos que agregar, por ejemplo, la sección. Entonces models, ojo, aquí models, hereda de models.model, ¿ok? Esto siempre tiene que ser así. También lo tenemos que poner en nuestro modelo de news, porque si no, no nos va a funcionar. Listo, acá, ¿qué tiene la sección? Tiene un nombre. Models es de tipo char, ¿cierto? O sea, datos de texto. Una sesión va a ser única. Esto es true. No pueden existir dos sesiones con el mismo nombre. Y tenemos un max length. Vamos a ponerlo de 50 caracteres, por ejemplo. Vamos a tener una descripción de esa sección.
esto va a ser un text field, ok, text field, y este text field no recibe ningún parámetro. Vamos a decir si una sesión está activa o no con un campito que se llama active. Ese active va a ser un boolean field, y por defecto default todas las secciones que se creen van a estar activas. ¿Listo? Ok, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos una clase o un módulo sección, ¿cierto?, que tiene tres atributos: el nombre, la descripción, el active. Esto en base de datos, ¿qué sería? Que en base de datos vamos a tener una tabla que se llama section, ¿cierto? Y esa tablita section va a tener tres columnas: name, description y active. Y así para todos los modelos. Recuerden que aquí también Django automáticamente agrega un campito ID que se va a ver en la base de datos, pero ya como lo hace Django por nosotros, no tenemos que hacerlo. Listo, entonces tenemos que crear otros modelos según lo que hemos hablado en clase. La ciudad de la noticia, ¿cierto? City. Historia de models.model. Y que vamos a tener un name, nombre de la ciudad, models.charfield. La ciudad es única y va a tener un max length de 50 también. Copiamos, pegamos por acá, listo. Y también vamos a decir si una ciudad está activa o no, para que la puedan usar o no la puedan usar, listo. De pronto el periódico hoy da noticias de Barranquilla, pero dentro de un año solamente va a dar noticias de Santa Marta, entonces no habría necesidad de que, por ejemplo, en la tabla City la ciudad de Barranquilla esté activa. Simplemente la desactivamos y ya. Listo. Y también habíamos dicho que necesitamos una tabla donde vamos a agregar o donde vamos a guardar los autores de las noticias. Entonces creamos un modelito de autor, models.model, y acá vamos a guardar datos básicos, por ejemplo name, models. Va a ser un charfield que va a tener máximo, no sé, 50 caracteres. Vamos a tener un last name, un apellido, ¿cierto?, también de 50 caracteres. Vamos a tener un teléfono, phone number, que va a ser también, no sé, vamos a ponerle 20 caracteres. Y una dirección de su vivienda, address, y este va a ser un max length de 200, por ejemplo. Listo, entonces una vez tenemos los modelos de los cuales depende news, o sea, estos tres, seguimos creando nuestro modelo de noticias, o sea, news. Bueno, antes de seguir, hay unos métodos especiales en Python, ¿cierto?, que también podemos agregar a estos modelos. En este caso es el modelo str o el método str, que nos ayuda a que cuando estemos imprimiendo cualquier instancia o cualquier dato de este modelo, de esta tabla, pues por defecto se va a mostrar cierta información. Entonces eso lo vamos a ver en el admin, ok. Por ahora vamos a agregarlo. El método es str, así. Entonces guión bajo str guión bajo, listo. Self, este atributo siempre va, ok. Y acá le digo que va a retornar por defecto siempre el nombre de la sección, y esto mismo lo vamos a agregar en los demás modelos. Como también tiene un atributo name, lo copio exactamente igual, o sea, City también tiene name. Y el autor
vamos a retornar el name, pero además de eso vamos a concatenarlo con el apellido. Entonces acuérdense que nosotros en Python tenemos el fstring, ¿ok? Entonces fstring va a retornar esto, espacio, y concatenamos con el last name. Listo. Ahora sí, ya tenemos nuestros modelos completos de sección, city, autor, y también cada modelo tiene su método str definido. Vamos a terminar así news, que es nuestro modelo principal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Hasta ahora tenemos el título, la información de la noticia como tal, la fecha de la noticia, y ahora vamos a agregarle, por ejemplo, la ciudad de la noticia. Y aquí es donde ya comienzan los campos de tipo foreign key, ¿ok? Models.foreign key, esto quiere decir que este campo va a ser una llave foránea. Acuérdense de las relaciones entre bases de datos. Entonces definimos, esto va a ser una llave foránea, ok, y aquí va a hacer referencia o con qué tabla se va a relacionar este campo. Este campo se va a relacionar con el modelo city, listo, y tenemos que decirle cuál va a ser el onDelete. Acuérdense que el onDelete es que hace cuando, por ejemplo, yo tengo un autor aquí y este autor tiene ciertas noticias publicadas acá. ¿Qué pasa cuando yo borro el autor? Listo, eso va a ser onDelete. Entonces, cuando yo borro el autor, ¿qué pasa con las noticias? Con las noticias que fueron creadas por ese autor, ¿vale? O si yo en este caso borro una ciudad de la base de datos, ¿qué pasa con todas las noticias que fueron creadas en esa ciudad, en este campo? Entonces definimos el onDelete para decirle qué hace en esos casos, y le decimos que vamos a proteger los datos, ¿ok? No dejes borrar nada. Models.protect, protege, no dejes que se borre nada, y así aseguramos nuestros datos. Listo. Así como ese, tenemos también la sección vamos a ponerle aquí arribita, copiamos y pegamos. Aquí en este caso sería sección, y ya no, esta sección pues obviamente hace referencia al modelo section. Listo, y también está protegido. Tenemos otro, cierto, del autor. Entonces agregamos un campito de autor, hace referencia al modelo author, y también va a estar protegido. Y esas son las tres llaves foráneas que tenemos acá. Entonces tenemos campo sección, que hace referencia a nuestro modelo section, que es el primerito que creamos. Tenemos city, que hace referencia al modelo city, este que está aquí. Y tenemos el campito autor, que hace referencia al modelo autor que tenemos acá arriba. Listo, entonces vamos a agregar otros dos campitos que habíamos hablado en clase. Por ejemplo, el campito published, para definir si un artículo debería estar publicado sí o no, ¿ok? Como un borrado suave. En vez de borrar la noticia, si no queremos que se muestre la noticia en la parte pública de nuestra página, simplemente aquí lo ponemos en false y filtramos cuando vaya a mostrar información. ¿Listo? Entonces models punto, esto va a ser un boolean field, y por defecto todas las noticias van a estar publicadas. Listo. También habíamos hablado de un campito para subir una foto de la noticia. Entonces vamos a agregar un campito que se llama picture. Ese picture es un tipo de campo especial, ya que tiene una funcionalidad, ya nos trae toda la funcionalidad para subir fotos en ese campo. Entonces se llama image field,
y aquí él recibe un parámetro donde le digo donde le especifico dónde debería subir las imágenes. Entonces ya él lo que hace es, en este campito en base de datos, guarda la ruta, ¿cierto?, donde sube la imagen, y él coge una carpetica en el servidor donde sube esas imágenes, ¿vale? Entonces sube esas imágenes en una carpetica en el servidor que le voy a poner aquí, y esa ruta donde guarda esas imágenes la guarda aquí en este campo, en la base de datos. Con eso lo podemos configurar con este parámetro de load to, ¿ok? Y aquí le decimos que lo va a guardar en una carpetica que se llame image news, listo, o imágenes de noticias. Listo. Ya tendremos el modelo listo. Vamos a agregarle también nuestro método str, que siempre debería ir en todos los modelos, y aquí le decimos que simplemente va a retornar por defecto el título de la noticia. Listo, ya tendremos nuestro proyecto listo, nuestros modelos. Ahora, una vez tenemos nuestros modelos listos, vamos a hacer un breve repaso. Tenemos modelo section, modelo ciudad, modelo autor y modelo news, ¿ok? Aquí ya podemos entonces crear las migraciones que van a crear las tablas de estos modelos, ¿vale? Entonces recuerden que las migraciones son unos archivos que se crean en esta carpetica migrations, y que son las que se ejecutan para crear, modificar o eliminar las tablas en nuestra base de datos, con respecto o utilizando como base los cambios que vemos aquí en estos modelos Django. Entonces el campo o el comando es python manage make migrations. Ok, aquí nos sale un error, y era de esperarse, porque cuando utilizamos este tipo de campos image field, como ya tiene mucha funcionalidad incluida, él utiliza un paquetico por debajo, ese paquete que se llama pillow. Entonces vamos a instalarlo tal y cual dice ahí, pillow, ya se está instalando, un poquito pesado, pero miren toda la ventaja, o sea, ya nos hace toda la lógica para subir imágenes a nuestro proyecto. No tenemos que programar prácticamente nada, solamente hacer unas configuraciones. Listo, entonces ya tenemos vamos a verificar deep freeze, y miren que ya tenemos Django 4.1, ¿cierto? MySQL Client para conectarnos a base de datos MySQL, y tenemos el Field para subir imágenes a nuestro proyecto. Ok, vamos a ejecutar otra vez Make Migrations. Listo, mire que se crean estos archivitos, estas migraciones. Verificamos acá Migrations y se crea un 0001, una migración inicial donde se van a crear estos modelos autor, city, section, etcétera, etcétera. Vale, se crean todas esas tablas en la base de datos. Una vez tenemos creadas las migraciones, estos archivos migrations, vamos a ejecutar esas migraciones para que efectivamente se creen todas esas tablas en nuestra base de datos. Eso lo hacemos con el comando python manage migrate. Ejecutamos y ahí ya se está ejecutando todo. Entonces se ejecutan las migraciones de estos modelos que creamos en models, y también todas las migraciones que trae Django por defecto del mensajito que nos salía en rojo cuando ejecutábamos el run server. Se está ejecutando todo. Y listo, muchachos. Entonces miren que acá vamos a ejecutar python manage run server, y entonces ya se ejecuta nuestro proyecto
ya no sale mensajito rojo porque ejecutamos todas las migraciones, incluyendo las que traigan por defecto. Y nuestro proyecto ya está andando, ¿ok? Vamos a verificar en base de datos. Nos vamos a nuestra base de datos muy periódico y miren que ya nos aparecen todas las tablas creadas. Listo, muchachos, entonces voy a dejar hasta aquí el primer video, hasta los modelos. Entonces sería en este video que vimos, creación del entorno virtual, verificación de la organización de las carpetas que estamos manejando, creación de la app news y la creación de los modelos de los modelos de acceso a base de datos, y también la creación de los archivos de los archivos tipo migrate y la ejecución de esas migraciones. En un segundo video voy a explicarles ya la creación de las pistas y las URLs.